Muy buenos días. La clase de hoy será sobre cariología, ¿verdad? Básicamente la cariología es lo que trata el estudio de la caries, pero aquí en cuestiones de epidemiológico no vamos a hablar sobre las inherencias de la caries, es decir, quién la produce, sino cuáles son las consecuencias, por qué se da, cuáles son los factores predisponentes, etc. Bien, la caries se constituye hoy como una de las enfermedades sobre las que más se investiga a escala mundial, ya que su prevalencia, aunque ha disminuido en los países como es nórdicos, es por allá por los lados de Holanda, Grecia, es muy alto la prevalencia de la caries en los países de vías de desarrollo, donde pueda llegar a afectar el 90% de la población. ¿Ya? Pero a nosotros nos interesa es en nuestro país. En el caso de Colombia, aunque sigue siendo un problema de salud pública que no se logra todavía ser controlado, las investigaciones se encaminan a comprender la fisiopatogenia de esta enfermedad, así como la prevención y tratamiento con materiales y técnicas cada vez más sofisticadas y costosas. Normalmente, la caries, pues, años anteriores, Colgate hacía muchas campañas como es de este tipo, ontológicas, pero definitivamente se está perdiendo la batalla por cuestiones de que no solamente porque se llegue con la educación o se eduque al individuo, al padre, al niño, simplemente es porque la capacidad socioeconómica a veces no permite que en los hogares haya las medidas preventivas como un cepillo, una pasta, un enjuague, un hilo dental, una asa dental. Y por eso se origina la prevalencia de esa caries. En el último INSAP 4 que se hizo, las cuestiones, ese estudio que se hace el Estado para determinar los problemas de caries y enfermedad periodontal, se demostró, se dio la conclusión de que el daño ha ido en aumento. Ya. Tanto que ¿cómo es en el ENSAP 3 se estableció que el 82% de la población colombiana padecía de en algún momento un problema de caries o de enfermedad periodontal. Sin embargo, el 60% de los niños de 5 años con dentición temporal tiene historia de caries, situación que tiende a aumentar a los 7 años a un 73%, y en los adolescentes se detecta que el porcentaje de personas con historia de caries es del 71% a los 12 años y que a los 19 aumenta un 90%. Le voy a decir por qué razón hoy en día ese porcentaje aumenta. Y se lo voy a decir de esta porque hay adolescentes que no les gusta tener, tener higiene oral correcta, sobre todo cuando tiene ortodoncia, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Pero eso tiene que ver con la educación que se le establece al niño en su etapa. Por eso es que al niño se le debe cepillar sus dientes en el primer momento en que le salga el primer dientecito hasta la edad de los 10 años para crearle hábito, porque si no le crea el hábito, el niño cuando sea adolescente no querrá hacerlo y solamente lo hará una sola vez. Bien. ¿Cuál es la fisiopatogenia o fisiopatología de la caries? Bien. Tiene que ver con
el desarrollo de las técnicas de estudio microbiológico y molecular que permiten el mejor conocimiento de las bacterias implicadas y en los estudios poblacionales, dando así la mayor luz acerca de las características generales de los individuos afectados de alto riesgo. Bien, normalmente habíamos dicho que para que se forme una enfermedad, lo habíamos dicho en clases pasadas, se necesitan 3 factores: el huésped susceptible, el agente causal o microbiológico, el medio ambiente, el tiempo, pero aquí en la caries entra otro factor, que es la dieta. Porque si usted come mucho azúcar, obviamente tiende a volver esa boca un estado ácido, donde algunas bacterias aprovechan para causar daño en el esmalte dental. Pero vamos a analizar cada una de esas ítems que les acabo de mencionar. Vamos a comenzar por el huésped. ¿Ya? Primero tenemos que definir qué es un huésped. ¿Ya? Es aquella persona que tiene mayor riesgo de adquirir la enfermedad debido a sus características individuales. Huésped. Entonces, les repito, huésped es aquella persona que tiene riesgo de adquirir la enfermedad debido a sus características individuales. Normalmente, esos factores que hacen susceptible a un individuo incluyen la edad y las condiciones legales de su cavidad oral, como la saliva, los factores genéticos, los inmunológicos, las condiciones sistémicas, la posición y estructura dental y la presencia de aparatología como prótesis u ortodoncia. Entonces, para que puedan ver, también existen otros factores dentro de la cavidad oral que hacen que los dientes sean susceptibles a la caries. Pero vamos a analizar cada uno de esos factores. Vamos a comenzar por la edad. ¿Ya? Normalmente parece estar directamente relacionada con la aparición de caries, ya que se percibe que en la población de menor edad esta se da mayor proporción. ¿Ya? Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que los dientes salgan con un retraso o que salgan antes del tiempo convenido? ¿Eso que ayuda a disminuir la caries o en su defecto la aumenta? A ver qué dice Dana. Dana. No sé, yo pienso que debe influir de algún modo. ¿Pero qué? ¿Que los dientes salgan antes o que salgan después del tiempo establecido? Sí, o sea, yo creo que si salen antes, aumenta más la posibilidad de que haya caries. Exactamente. Entonces, cuando un diente sale al comer a la cavidad oral antes del tiempo establecido, la susceptibilidad de que haya presencia de caries es alta, ¿ya? Entonces, pero para que usted que normalmente la caries se da en mayor prevalencia en los niños. ¿Por qué? Porque hay madres que tienen hijos dentro de esa edad de 0 a 5 años que cuando ya comienzan a tomar el tetero para que se duerma en la noche, llega y le colocan el teterito y entonces ¿qué sucede? Esa leche tiene contenido de azúcar. ¿Qué hace el azúcar? El azúcar lo que hace es disminuir el pH, convirtiéndolo en ácido, y entonces las bacterias presentes en la cavidad oral comienzan a actuar sobre los dientecitos de ese niño o esa niña, y lo que se conoce como caries de biberón, o caries rampante. ¿Ya? Es causada porque le dejan el tetero en la boca del niño para que después se duerma, y eso no debe ser así. Se le puede dar el tetero, pero inmediatamente lavarle o enjuagarle los dientecitos para eliminarle ese resto de azúcar que ha quedado en la boca. Bien.
Normalmente el niño en su edad no tiene conciencia de cuidarse los dientes. ¿Ya? Eso es diferencia. ¿Por qué? Porque si usted le enseña al niño a tener hábitos de higiene, tenga la plena seguridad que cuando está en la edad adulta tomará conciencia de eso y procurará cuidarse los dientes. No quiero decir, hoy en día hay adultos que han perdido sus dientes por la misma situación. Primero porque dicen que le tienen miedo al odontólogo y prefieren no ir antes de que se les cure. Entonces, o si van, no se van a trabajar porque son muy aprensivos o nerviosos. Normalmente, dice la parte de la parte de investigación científica, que cuando un adulto tiene ese problema, significa que en su niñez tuvo un trauma en odontología. Normalmente, y eso sucede porque yo he atendido tanto hombres como mujeres y ellos cuentan como algo que en su historial de que tuvieron una experiencia muy mala cuando eran niños en cuestiones de odontología. Entonces, eso repercute, aunque ustedes no lo crean, en la edad adulta. Bien. En la edad adulta, como le dije, toma conciencia de la necesidad de mantener la boca sana, pero la caries se da por recurrencia sobre los dientes que han sido restaurados y las tendencias es el aumento de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente o un individuo se le trata un diente, normalmente las restauraciones duran entre máximo 7 años. Y entonces no va a odontólogo para revisar o de una manera cada 6 meses o 3 veces al año para revisar esa pieza dental. Él cree que porque en la parte superior mantiene la superficie totalmente bonita, por decirlo así, no cree que no vaya a orinarse una caries por debajo de esta restauración. Normalmente yo he atendido pacientes que yo hoy he eliminado amalgama y yo les pregunto cuántos años tiene esa restauración. No, tengo 20 años y nunca me ha molestado. Resulta que cuando ya yo la retiro, el diente en su parte interna está destruido. No le ha molestado porque ha sufrido una muerte pulpar de la parte del diente, es decir, toda esa parte que le da como es vitalidad al diente. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente cree que como no le molesta, entonces tiene una buena y tiene un diente sano y realmente no es así. Normalmente hay que cambiar restauraciones al cabo de entre 7 y 8 años. Si hay presencia antes de caries, es mejor eliminarla. Bien. La importancia de la saliva. ¿Por qué es importante la secreción de la saliva por parte de las glándulas salivales como la parótida, las maxilares, las sublinguales? Es un líquido que baña la cavidad oral que permite que ésta lubrique para masticar, para hablar y deglutir. También participa en el proceso de autolimpieza, conocido como autoclisis, que es la deglución de restos alimenticios y bacterias. Normalmente la saliva tiene en su contenido ciertas sustancias como las lisocimas, la peroxidasa, la lactoferrina y la aglutinina, factores de defensa como la inmunoglobulina A y leucocitos que tienen actividad bactericida. Entonces, por eso en pacientes o en individuos que son tratados con algún tipo de medicamento que cause disminución o la eliminación total o parcial de saliva, conocido como xerostomía, como no tiene esa parte en la cavidad oral, es un paciente o individuo susceptible a la caries. ¿Por qué? Porque no está eliminando y no le está proporcionando al diente protección. ¿Ya? Entonces, es importante
que el paciente por lo menos secrete 2 milímetros de saliva cada minuto. ¿Por qué? Porque es importante para la protección de los dientes, ya porque la saliva tiene un efecto buffer, es decir, mantiene un pH bueno que disminuye ostensiblemente el proceso o la susceptibilidad a la caries. Bien, tenemos también el factor genético, es decir, normalmente hay pacientes que tienen, o sea, por lo menos que tienen problemas de susceptibilidad a la caries, por mucho que guarden, hagan o tengan hábitos de higiene, porque eso viene de herencia. Entonces, sí, a veces dice de que no, que yo tengo problemas con mis dientes porque soy muy susceptible a la caries. Entonces, ¿qué sucede? No es porque él lo desea así, sino que eso viene en el gen de la madre o el padre que viene establecido. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente microbiológico que está en boca es más agresivo porque la susceptibilidad de este individuo a la caries es muy alta. Bien. Ahora vemos la respuesta inmune. Tiene que ver con el sistema inmunológico. En el individuo dado por anticuerpos de tipo inmunoglobulina A, esa que está presente en la saliva, la cual es secretada por esta, siendo el principal factor de defensa que se encuentra en la cavidad oral. Esta es una de las proteínas antigénicas de las bacterias, impidiendo que se adhieran al diente, dando como resultado que no haya formación de placa y por lo tanto no se inicia el proceso carioso. Entonces vea que como es importante esa presencia de la inmunoglobulina A en la cavidad oral para evitar procesos cariosos. Bien, condiciones de salud. ¿Por qué esas condiciones de salud son importantes en el individuo para evitar la caries? Ya. Primero, a nivel general del paciente se hace que su susceptibilidad a la caries que aumenta sustancialmente por cuanto afectan de manera directa a la cavidad oral. Por ejemplo, patologías sistémicas como la diabetes mellitus, el embarazo, la radioterapia, el síndrome de Sjögren, el síndrome de Down, la ingesta de medicamentos como antihipertensivos, diuréticos, por nombrar solamente unos casos, inducen a la xerostomía, es decir, a la disminución parcial o total de la saliva. Entonces, eso que causa cambios en la cavidad oral que predisponen a padecer de caries y enfermedad periodontal. Entonces, aquellas personas que tienen problemas sistémicos, como los que le acabo de mencionar, y están tomando medicamentos, son susceptibles a la caries. Bien, ahora nos vamos a la última parte que tiene que ver con el diente y su composición. Bien, normalmente, depende de la posición, cómo se encuentre el diente en la arcada, ¿ya? Porque son el blanco directo de la acción de los ácidos producidos por las bacterias. Ya, la posición en el arco de un diente hace que este sea más accesible a la higiene oral y a la remoción de la detritus alimenticio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un apiñamiento, cuando veamos la clasificación de Angler, cuando hay apiñamiento, como dice que no, los dientes no están en su forma normal dentro de la arcada, una forma de herradura, ¿qué sucede? Esos dientes apiñados son más susceptibles a caries interproximales. La razón, porque es de difícil acceso por parte del cepillo y la seda dental. Entonces es muy difícil tratar de limpiar esos dientes. Entonces, por eso es que es necesario que aquellos pacientes que tienen apiñamiento o tienen problemas de maloclusión o malposición de sus dientes, recurrir al odontólogo con mayor frecuencia para evitar la presencia de caries interproximal y enfermedad periodontal. Bien. Así, un diente que se encuentre
en una franca malposición, tendrá más dificultad para que la placa que allí se acumule sea removida por el cepillo y la seda dental. Entonces, como le dije, le mencioné anteriormente. Un ejemplo, los terceros molares que se erupcionan en posición vestibular y por consiguiente en la parte más posterior del arco son de difícil acceso, lo que impide su higiene de manera adecuada. Normalmente aquellos terceros molares que están parcialmente erupcionados, donde el capuchón de la encía cubre un tercio de esa raíz, ese difícil acceso a la limpieza se va acumulando, esas bacterias, esos restos alimenticios por debajo de la encía, entre la encía y el diente, y entonces causa inflamación. Se ha demostrado que una infección no tratada por una erupción no total de los terceros molares puede causar una celulitis, y si no es tratada la celulitis, la muerte del paciente. Entonces, vea la importancia de que de la higiene oral en la cavidad oral, porque también se ha demostrado que aquellas faltas de higiene normalmente tienen una relación con el sistema cardiovascular. Ok. Entonces, ya analizamos el huésped y cada uno de sus factores. Nos vamos para el agente microbiológico, es decir, a ese agente causal que ayuda, junto con los otros factores, a la formación de la caries. Normalmente, en nuestra cavidad existen más de 300 especies de microorganismos que se encuentran en distintos nichos ecológicos con condiciones de temperatura y disponibilidad de oxígeno diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos microorganismos son de 3 etapas: microorganismos patógenos, microorganismos transitorios y microorganismos residentes, es decir, aquellos que residen en boca totalmente y que no son removidos con facilidad. En cambio, los transitorios, pues sí son removidos a través del cepillado y el uso de enjuague bucal. Bien. Normalmente, en el momento del nacimiento, la cavidad es totalmente estéril. Cuando usted está, o cuando estuvimos dentro del vientre materno, nuestra cavidad era estéril. La razón porque nosotros, dentro de esa cavidad, tú sabes que no puede estar ningún tipo de microorganismo, porque puede originar una infección a nivel del feto y causar de pronto la muerte de él o un aborto espontáneo. Entonces, si se tiene un parto natural a través del canal vaginal, ahí se van adquiriendo el cuerpo, el feto, o nosotros cuando transcurrimos por ahí, nos vamos llenando de bacterias, esas bacterias que están dentro de ese conducto, y entonces puede ser que uno adquiere esas bacterias en el momento del parto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que a medida que el niño va cambiando de dieta, pues sabe que el niño comienza con ¿qué? Con la leche materna, después con el tetero, después se le da comidita, después se le da otra cosita. Entonces, ¿qué sucede? Que esa dieta va ayudando a crear nuevas bacterias o nuevos microorganismos, y lo que hace que durante la elusión de los dientes temporales empieza a tener mayor contacto con el medio ambiente, y por tanto la flora que se encuentra va cambiando. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar la flora microbiológica en la cavidad oral, lo que ayuda es a desarrollar, o tiene la capacidad de desarrollar, lesiones cariosas. Un ejemplo, vamos a hablar exclusivamente de un microorganismo muy importante dentro de la cavidad oral que se llama el Streptococcus mutans. Es indudablemente el grupo más numeroso con sus especies, que son el mutant, el ratius, el subrinus, el
el Macrocese, el Cricetus y el Dowenel. Entonces, como pueden ver, ese tipo de estreptococos son los más importantes dentro de la cavidad oral. Sin embargo, existen otros como el Salivarius, la Veneolela, el lactobacilo, que es una bacteria implicada en el proceso específico de lesiones que afectan a la dentina, mientras que el que se encuentra en menor proporción es el Actinomyces. Entonces, imagínense cada uno de aquellos estos microorganismos que tenemos dentro de nuestra boca. Ahora, vamos a hablar sobre el Streptococcus mutans como tal. Fue descrito por allá en el año 1924 por un tal Clerc como microorganismo asociado a la caries. Es un coco gram positivo anaerobio facultativo que crece en forma de cadenas en los medios de cultivo. Su potencial cariogénico está dado por su ácido génico, es es decir, tiene dos características. Puede vivir en un medio ácido y puede producir medios ácidos. Entonces, vea que tiene una doble caracterización. Entonces, aparte de estas características que tiene de ser acidogénico, también tiene otra que se suma a la capacidad de producir glucanos y fructanos, y que gracias a una enzima denominada glucosiltransferasa, las cuales desarrollan los carbohidratos de la dieta, mientras que la adhesión al diente está mediada por proteínas llamadas PARCs que están en la membrana, lo que permite pegarse al diente. Así que es posible que la bacteria inicia y crece dentro de la placa bacteriana. Entonces, vea que este Streptococcus mutans es el más importante. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, él es el que sigue con la destrucción del esmalte dental. Él no tiene la capacidad de causar cavitación. Hay un microorganismo que causa la abertura en el esmalte y lo que hace es el mutant es terminar de causar daño en ese esmalte, pero él no tiene esa capacidad de cavitación. Bien, tenemos los lactobacillus. ¿Ya? Es el principal agente etiopatogénico. Profe, ajá, cuénteme. el esmalte es como la primera capa del diente. El esmalte es, mira, te voy a decir una cuestión. El diente, vamos a hacer un paréntesis para que entonces se ubique. El diente tiene las siguientes capas. ¿Ya? La primera, ese es el esmalte. ¿Ya? El esmalte es la que cubre la corona. Después viene la parte de la dentina, que es la segunda, que es la dentina, es la parte sensible o sensitiva del diente. Y la tercera parte es el tejido blando, que es la pulpa dentaria. Pero le voy a decir una cosa, el esmalte, como es prismático, es una estructura visible, es decir, transparente. Por eso es que él no es el responsable del color del diente. El responsable del color del diente es la dentina. Entonces, ¿qué sucede? Que la dentina, como le dije, esa es la responsable del color del diente. Ya creo que en la vez habíamos explicado de que el diente en las personas así como de tu color, no, es un morenito bien bonito. Entonces, ¿qué sucede? Que el diente se te ve blanco. Entonces, por el contraste. Sin embargo, si extraemos un diente, será un color amarillento. Por eso es que a medida de que el diente o uno va envejeciendo, el diente se torna más viejo porque la dentina envejece. Bien, ahora, tenemos también el Actinomyces. Es un microorganismo coco gram positivo anaerobio obligado que se relaciona con la caries radicular. Sus factores de virulencia
incluyen, al igual que los estreptococos, la capacidad de producir polisacáridos intra y extracelulares y la posesión de fibria que le permiten adherirse al diente como la causante de probabilidad de causar proteólisis. Bien, ¿qué sucede en una relación entre la formación de la placa bacteriana y la lesión? Ya les dije, en la superficie de un diente limpio, sobre la hidrosopatita del esmalte, se forma una capa de proteínas y glucoproteínas salivares conocida como película adquirida. Si esta película no es removida con el cepillado, eventualmente, normalmente, se seguirán adhiriendo más microorganismos como el mutan, gracias a esos factores que le mencioné anteriormente sobre factores de virulencia como los adhesinas. Si esa placa no se sigue tratando, no se elimina, no se hace una profilaxis, ¿qué se va? ¿Qué sucede? Luego esta placa se va colonizando con otras bacterias como la fusobacteria, las espiroquetas, virus, hongos y en menor cantidad otro microorganismo, lo que va a denominarse como una coagregación. Todas estas bacterias que están dentro de los glucanos insolubles y solubles, que se dan como productos del metabolismo bacteriano y que permiten la nutrición de los microorganismos y su protección contra las condiciones cambiantes de la boca. Entonces, si nosotros tenemos una dieta desordenada, comemos muchos azúcares como el chocolate, el dulce, el bombombú, comidas como por lo menos chatarra. ¿Qué sucede? Todo ese medio ambiente oral cambia. Al cambiar se vuelve un medio ambiente oral propicio para estos tipos de microorganismos que conllevan a una lesión o una lesión cariosa y más adelante a una enfermedad periodontal. Bien, entonces, hablando de eso, entramos en otra parte que es la dieta. Dice que la dieta rica en carbohidratos en el principio, cuál es el principal sustrato para el metabolismo bacteriano y para la producción de polisacáridos y ácidos que ayudan a la maduración de la placa y a la desmineralización del diente respectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted lleva una vida, de una dieta que no es la indicada, eso se forma en azúcar. Esos azúcares se descomponen. Un ejemplo, la glucosa, que es la que se forma, se descompone o se metaboliza en piruvato y lactato. Se ha propuesto que el uso de azúcares sustitutos en los dientes como el sorbitol y el xilitol, usados para disminuir la ingesta de calorías, parecen tener menos poder cariogenético en la predisposición a la caries, aunque dice que el sorbitol puede ser metabolizado por las bacterias. Entonces, es mejor tener menos formación de azúcares y con la menos ingesta de carbohidratos. Bien. Otro factor se llama el medio ambiente. Pero cuando hablamos del medio ambiente propicio, estamos hablando de no solamente de la cavidad oral, sino del medio ambiente que rodea a ese individuo que es propenso a la caries. Dice, una condición socioeconómica es un factor contribuyente por cuanto en las personas de estrato de menor nivel de educación y dieta limitada no tienen acceso a los promoción y prevención de la salud, lo que incluye la higiene oral, el flúor, los sellantes. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener acceso a esto, aumenta de manera considerable el riesgo de adquirir enfermedades estomatológicas y sustancias también, y aquellas sustancias que permiten evitar la caries dental, como los sellantes. Entonces, ¿qué sucede?
como no tiene acceso, no se le colocan los dientecitos, entonces, ¿qué sucede? Esos individuos son más propensos a la caries. Ustedes dirán, ¿por qué la raza, la religión, la cultura incluyen en la visión que cada uno de nosotros tenga con respecto a lo que se considera saludable y estético? Yo te le voy a hacer una pregunta, Dana. ¿Qué tiene que ver la religión con la salud dental? ¿Tú qué crees que tiene que ver con a ver, con la salud dental? la religión? O sea, por lo menos yo soy un cristiano, por decirlo así. ¿Qué tiene que ver eso con mi problema o con que se originen caries? A ver. No sabría decirle. No, pero no, yo sé que de pronto no, pero diga, de pronto una locura ahí, de pronto resuena la flauta, tú sabes. Entonces yo lo que quiero saber es que diga por qué quiere De que la pronto, religión. de pronto, o pienso yo, ¿no? Que hay doctrinas que se van al extremo de la higiene o la limpieza. Por lo general, no se me ocurre cómo lo relacionaría ahí. Hay religiones muy tradicionalistas, sobre todo con los musulmanes. Los musulmanes son muy, en algunas partes de esos países, no digo que todos, evitan de que la cultura occidental, cuando hablamos de cultura occidental, es la televisión, la música, todo lo que tenga que ser moderno, evitan de que llegan, ¿cómo es esa situación? O sea, que no dejan que entre a esa cultura esos medios de higiene oral. ¿Por qué? Porque son cuestiones que a veces los musulmanes no toleran la cultura occidental. ¿Ya? Entonces, básicamente, porque si usted cualquiera diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la religión con que haya caries o no? Es por eso, porque algunos no aceptan la cultura occidental. Bien. Otra cosa. Por otra parte, el autocuidado que cada individuo tenga permitirá hacer un mejor uso de los elementos disponibles para la conservación de la salud general y oral. Bien. Y el último es el tiempo. Eso nos permite por lo menos que en la formación de la caries hay una primera semana, tiene una característica, en la segunda semana tiene otra, en la tercera semana tiene otra, y así sucesivamente hasta que el diente queda totalmente destruido por esa presencia de caries. Está claro que en este momento que la caries es una enfermedad crónica que se requiere tiempo para instalarse. ¿Qué quiere decir? Una caries no sale de la noche a la mañana. La caries se va formando a medida que va pasando el tiempo. Bien. Normalmente, la caries o el proceso, la placa bacteriana que puede llegar a formar caries se inicia al minuto después de que usted se haya cepillado. Al minuto se comienza. Entonces, sin embargo, la formación de una placa establecida puede llevar hasta 30 días y la aparición de lesiones cavitacionales. Entonces, eso va a depender también de la presencia y severidad de cada uno de los factores de riesgo presentes en el individuo. Normalmente, vamos a ver la clasificación de las caries. Voy a colocar, vamos a ver si me permite poner una imagen. ¿Ya? A ver si ustedes la pueden ver. Dana, ¿puedes ver la imagen? Dana. Sí, se ve, sí, bueno, se ve clarito. Entonces, vamos a analizar los tipos de clasificación de las caries. Entonces, las caries se van a clasificar primero por las superficies afectadas, por el tipo de inicio de la lesión, por el número de superficies y por la actividad de la caries. Bien, vamos a analizar este cuadro. Las superficies afectadas tenemos normalmente dos, el esmalte y la dentina.
¿ya? Normalmente, el esmalte, cuando es una lesión muy superficial, es de color, tiene una mancha blanca. A veces se confunde con la fluorosis específica, no. Lo que pasa es que la mancha blanca no es cavitacional, es decir, está por encima, no afecta, no causa socavación en el esmalte, simplemente es totalmente lisa. Ahora, dirán, ¿cómo se evita esa caries para que siga? Sencillamente se coloca una capita de barniz o si no, se hace flúor para que esa mancha blanca significa que esa parte pequeña está desmineralizada y se vuelva a mineralizar y esa caries o ese inicio de caries se detenga. Bien, tenemos también la dentina. Existen dos tipos de clasificación en la caries. La dentina, que abarca la parte interna de la misma y que era afectada, y la infectada, que abarca la capa externa de la dentina. Bien, entonces, normalmente, según ¿cómo es la clasificación aceptada hoy en día? Va de entre un rango entre 0 y 6 para fosas y fisuras, superficies lisas, superficies libres y caries asociada con restauraciones o sellantes. Así se clasifica en diferentes estadios. El número 0 significa que es un diente sano. Ojo, cuando veamos sellantes, la primera característica o la principal para colocar un sellante en un diente tiene que estar totalmente sano. ¿Ya? Bien, ese es el 0 cuando es sano. El número 1 es el primer contacto visual con el esmalte visto solamente después de un secado prolongado o restringido solamente a las condiciones de la fisura. Normalmente el color, como les dije, es de color blanco. El segundo, el número 2 ya es un cambio visual en el esmalte, es decir, ya se está viendo como algo, como una socavación. En el tercero, pérdida de la integridad de superficie localizada sin signo clínico visual de compromiso dentinario, es decir, que no afecta a la dentina. La cuarta es una sombra subyacente de dentina sin pérdida de integridad estructural. La quinta, ya la cavidad detectable expone la dentina menor del 50%. Y la número 6 es una cavidad extensa con dentina claramente visible que afecta más al 50%. Entonces, eso tiene que ver con las superficies afectadas. Entonces, lo que acabamos de ver es la clasificación de la 0 a la 6, pero en las superficies afectadas. Dentro del tipo de lesión, de inicio de la lesión, está la inicial, que están en superficies no restauradas, y la secundaria, que están asociadas a sellantes y restauraciones. Usted ve en esta imagen que hay una pequeña amalgama. Esa amalgama ya se habrá destruido, se habrá caído, y mire que tiene una caries y se ha originado otra caries al lado. Eso es lo que yo le decía, que de pronto y normalmente cuando se forma una caries, esa caries se llama recidiva. ¿Ya? Cuando hablemos de la historia clínica o en el odontograma, que es una caries recidiva, significa que se ha originado por debajo de esta restauración. Normalmente las recidivas se forman porque las restauraciones sufren una pequeña contracción, lo que hace de que se separe esa restauración mínimamente de la esmalte, y por ahí, por esa filtración, esa microfiltración, entran saliva, restos alimenticios, detritus, y que comienza a generar una caries por debajo de esa restauración. Dentro de la número de superficie, les explico. El diente tiene 5 superficies: una mesial, una distal, una vestibular, una palatina y una incisal oclusal. Entonces, dependiendo del número de superficies que afecta, entonces la simple, aquí dice, afecta una sola superficie; compuesta, afecta 2 caras de un diente; y compleja, cuando ya afecta más de 3 o más superficie del diente. Hemos dicho, cuando el diente parcialmente está totalmente destruido. Entonces, vea que eso va a depender del número de
de cómo es de superficie café. Y la actividad dentro de la caries está la detenida y la activa. ¿Qué significa que es la caries detenida? Normalmente la superficie de una dentina sana es de color amarillo. Cuando una dentina es afectada por la caries y porque el diente o el individuo tiene una buena defensa, un buen sistema inmunológico, que ese ambiente propicio no afecte más, ¿qué sucede? La caries se detiene y esa dentina se convierte en una dentina dura, es decir, una dentina entre comillas sana, pero con un color diferente, un color oscuro. Usted dirá, profe, ¿cómo podemos determinar si es una dentina reparativa o dentina o una dentina detenida con esa dentina activa? Sencillo, dentro del instrumental existe la cucharilla de Black. Esa cucharilla de Black es la que se utiliza para retirar caries o retirar tejido reblandecido, es decir, una caries totalmente blanda. Si usted llega y comienza a retirar y a raspar y ve que esa caries o ese punto negro está duro, déjelo quieto, porque eso significa que es una dentina que se reparó, se sanó, pero que quedó de color oscuro. Entonces hay que entender de que el diente a veces se repara dependiendo de las condiciones, como es condiciones de las condiciones de salud de ese paciente. Entonces, como pueden ver en la imagen, usted es una dentina totalmente reparada, pero está de color negro. Mientras la activa, vea cómo sigue destruyendo totalmente el diente. ¿Cómo es en la imagen anterior, donde dice número de superficie, mire que hay muchos dientes con destrucción masiva de la corona del diente, pues normalmente si se permite y tiene los medios económicos, se le puede restaurar haciéndole unas coronitas núcleo. Bien. Normalmente, eso desde el punto de vista clínico. Ajá. Y cuando es radiológico, cuando mandamos a hacer por lo menos, normalmente la caries radicular, es una caries que uno no ve, ni con toda la experiencia que puede tener un odontólogo, determinar a través de la visión clínica si ese paciente tiene una caries radicular. Se requiere de una radiografía para determinarlo. Entonces, desde el punto radiográfico se clasifica de 0 a 4. De 0, es decir, que no hay una radiolucidez evidente. ¿Qué significa radiolucidez? Es decir, como en radiología, lo que es radiolúcido es oscuro y lo que es radiopaco es claro. Entonces, ¿qué significa? Que ahí se verá de un color negro, es decir, que no se aprecia. En el 0, es decir, no hay, eso significa que no hay cavitación. En el segundo en el primero hay radiolucidez en el esmalte, o sea, apenas se está originando la caries en el esmalte, o sea, que no ha afectado ni dentina ni pulpa. En la segunda clasificación aparece una radiolucidez en la dentina más superficial. En la tercera, radiolucidez en la parte media de la dentina. Y en la cuarta, radiolucidez en la cama pulpar. ¿Qué significa? Cuando ya ha afectado el esmalte del diente, ¿cómo es? Ha afectado la pulpa del diente. Bien, normalmente este tipo de vista radiográfica, como le dije, se determina cuando se hacen radiografías para determinar si hay presencia o no de caries interproximales, ¿ya? Porque las caries interproximales difícilmente se detectan, entonces se requiere de una radiografía, ¿ya? Que permita determinar esa carie interproximal. Bien. Normalmente, ayer vimos, ¿te acuerdas que lo que yo les decía sobre el índice de cómo es de caries, sobre la medición? ¿Te acuerdas que hiciste los ejercicios? Entonces, vamos a hablar cómo podemos determinar o prever cómo es el PIP de la caries, ¿ya? Para evitar que esas caries aparezcan o
vuelvan a surgir después de que se ha hecho una restauración del diente. Bien, indudablemente las estrategias de promoción de la salud y de estilos de vida saludables son las herramientas más valiosas por parte de los estamentos del Estado para proporcionar herramientas como un hábitat óptimo para la conservación de la salud general de una población. Entonces, ¿qué debe incluir eso? Un agua potable con flúor, disponibilidad de los servicios de educación y salud que garantice que el autocuidado personal es una prioridad para la conservación de la salud de cada individuo. Normalmente cuando hacemos la brigada, ya porque yo con el grupo de salud que la vaya a hacer, duramos casi un mes preparando eso. Un mes tratando de que allá cuando vayamos a hacer esa actividad no quede nada o sea, como diciendo, arreglándolo como es en el momento. Por eso es que yo me tomo un mes tratando de hacer. Sin embargo, hay cosas que se nos salen en las manos a última hora y tenemos que improvisar sobre la marcha. De todas maneras, eso es lo que hacemos. ¿Con qué hacemos dentro de esa promoción? Hombre, educar a los niños que están allá, diciendo la importancia del lavado y cuidado de los dientes para que cuando estén adultos sean conscientes de mantener una buena salud oral. Normalmente, si usted ve a un niño que no tiene sus dientes anteriores, porque ya lo están mudando, esperando que se hagan los permanentes, se ve lindo, o sea, es llamativo, pero ve a ver usted un adulto sin dientes anteriores, ¿cómo lo ve? O sea, se ve desagradable. ¿Ya? Bien. La prevención. Eso fue la promoción. Entonces vamos a ver cómo vamos a prevenir esa caries. Se debe ir encaminada a la proporción de las medidas que permitan que el individuo permanezca en estado de salud en cada momento de su vida, ya que la enfermedad es un proceso dinámico y se constituye cada día. Entre las medidas más específicas de prevención se incluyen la motivación y aplicación de medidas afectivas de la higiene oral. Normalmente uno tiene que motivar al paciente para que se tenga una mejor higiene y evitar estos tipos de contratiempos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. La clase fue de cardiología. El próximo miércoles tiene que ver con el flúor, es un tema aún más largo. ¿Ya? Entonces, ya le voy a colocar más tardecito las actividades para que las puedan desarrollar. ¿Alguna pregunta, señorita Ana?